Y seguimos en el gocho.com, acá en EBTV. Hoy en este segmento tenemos el honor de tener invitado al profesor Ivo Hernández, quien es un analista político bien agudo, un hombre que le hace seguimiento no solo a la política venezolana, sino a la geopolítica mundial y sobre todo a la europea. Y el tema que yo quería tocar con el profesor Hernández hoy es el tema de la fe, pero no de los familiares en el exterior que mandan remesas, sino el problema de la iglesia venezolana. Porque hay, para mí, serias quejas, porque vemos el empecinamiento del arzobispo de Caracas, el padre Brior, de estarse retratando con el hijo de la bestia que está en Nueva York. Pero es que también vemos el gran guiso que tiene el padre Bully regalando títulos de la Universidad Pontificia, porque ahora resulta que todos estos ateos comunistas del régimen, todos con doctorados de esa universidad. Y tercero, vemos al jefe de la Jesus Company, el curita Pedraza, que es el rector de la Católica, también entregándole un doctorado en economía a esta bestia enzapatada, que es un ágrafo que camina erguido porque ve a los demás, que toca la flauta con los huecos para abajo. Y entonces uno dice, ¿qué pasa con la iglesia? Sobre todo que la iglesia no ha dicho nada de los presos políticos y la iglesia no ha fijado posición de el tema de la feligresía, de la Grey venezolana. Le copio, profesor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, Gocho, y a toda la audiencia un cordial saludo. La reflexión que hay que hacer aquí es muy prudente y muy importante. Voy a tratar de ser bastante preciso con lo que se han manifestado esas críticas que acaba de esbozar, que están muy importantes y están bien dichas, y también con la posibilidad de una enorme esperanza, porque hay que recordar que cuando hablamos de la Iglesia Católica, en este momento estamos hablando del actor endógeno más importante que tiene Venezuela para una reconstrucción. Es así de sencillo, es decir, nosotros podemos esbozar una cantidad de críticas que son muy válidas y yo voy a tratar de esbozar algunas importantes, pero recordemos que tenemos en este momento además un eje geopolítico importantísimo a través de la Iglesia Católica, porque cuando uno ve la situación del actual gobierno norteamericano, que serían en este caso las fuerzas interventoras, uno se da cuenta que el secretario de Estado es un católico practicante, que el vicepresidente norteamericano es un católico practicante y que el presidente Trump es lo que se llama un no denominational, que no tiene denominación, pero también es un cristiano. Y en los recientes discursos del presidente y del secretario de Estado, y se lo dijo a los europeos el secretario de Estado, el cristianismo funciona como piedra basal. Es decir, estamos entendiendo que estos sujetos que están hablando de una reconstrucción de Venezuela a varios niveles, están entendiendo que parte de la cultura histórica de Venezuela está liada al cristianismo, sobre todo al cristianismo católico. Entonces, eso como medida. Respecto a las críticas, para pasar luego a soluciones, porque también hay que cerrar esto con una buena perspectiva. Es cierto, la iglesia ha sido criticada fundamentalmente de esos puntos, es decir, se les ha dicho, bueno, mire, han tenido divisiones internas que han debilitado el mensaje. Cuando uno analiza el mensaje, y este año ya tenemos dos documentos fundamentales que son el Ángelus del 4 de enero del Papa y lo que hizo la conferencia episcopal citando a Isaías el 9 de febrero. Ahí hay dos documentos bien importantes. Cuando uno ve la totalidad tiende a lo positivo, la tendencia es buena. Sin embargo, ha habido, es cierto, y lo puntualizaron ustedes muy bien, algunas desavenencias internas con posiciones que la iglesia misma sabrá corregir y tiene que hacerlo definitivo. Otro punto muy importante es eso. Mucha gente se queja que ha habido insuficiente acompañamiento o protección a las víctimas de la represión. No es que no lo ha habido, es que tiene que haberlo de una manera más visible. La esposa del César, no solamente que lo sea, sino que también tiene que aparentar ser. Exactamente. Entonces, aquí hay una cantidad de fundamentaciones importantes en ese sentido. Además, este Papa es norteamericano. Es un sujeto que puede entender mucho de lo que está sucediendo en Venezuela a distintos niveles. De manera que hay una perspectiva que nos ofrece una riqueza en el análisis. Bueno, pero casualmente es eso. Yo no le quito mi intención a mi fe católica y ferviente, pero mi crítica es que casualmente el liderazgo de la Iglesia Católica en Venezuela, en estos tres sujetos, no están a la altura de lo que ha sido la Iglesia y la Conferencia Episcopal Venezolana históricamente. Es más, cuando usted observa
que al cardenal emérito venezolano don Baltasar Porras agarran y le dan ese trato infame, que le quitan el pasaporte en el aeropuerto, no lo dejan viajar, y el padre Dior, que es la cabeza visible del juego, que es el jefe de la conferencia episcopal, no dice nada, entonces uno tiene que martillar y quejarse. Porque, insisto, yo sigo manteniendo mi fe en mi iglesia, pero si los representantes del cuerpo no se ponen las pilas, les tengo que dar bate, lo lamento. Sí, hay muy buena observación, Gocho. Aquí hay alguna cosa muy interesante que hay que abordar. Desde el punto de vista político, el actor religioso existente es la Iglesia Católica. Recuérdense que en Venezuela existen una cantidad de otras formas de cristianismo, como las hay en los Estados Unidos, pero casi todas esas heterodoxias son nacidas en el siglo XIX, siglo XX, son variaciones del luteranismo y por ello mismo son asociaciones religiosas, pero no tienen una jerarquía como la jerarquía católica, que dentro de todo mantiene un espíritu de cuerpo bastante interesante. Es cierto que hay disfunciones y la propia Iglesia tiene que enfrentarlas y hacerlo rápido, porque repetimos, tienen que entender, y eso esperamos que lo hagan, su noción histórica en la debacle de la Venezuela actual, que es un país intervenido, donde no hay partidos políticos cónsonos, es decir, están demolidos, donde no hay medios de comunicación cónsonos, quedan muy pocas instituciones en pie y probablemente la más grande, la organización gubernamental más grande, es la Iglesia Católica. Entonces, queda para nosotros, y es muy importante esa visión crítica, queda para nosotros ver, bueno, esta gente que tiene el testigo de la historia en estos momentos, que tiene una posibilidad de reposicionarse ante la sociedad y ante sí mismo de una manera muy eficiente, más allá de andar fundando universidades o hacer alguna que otra escuelita. Estamos hablando de una institución que existe en los pueblos más recónditos del mapa nacional. Entonces, si ellos no entienden eso, tienen entonces que replantearse el tema rápido, porque la Iglesia Católica, de todas, en este momento, visto desde el punto de vista con los anteojos del politólogo, es la institución que tiene la legitimidad moral y credibilidad histórica intacta. Es decir, todo venezolano va a reaccionar de una forma crítica probablemente, pero esa crítica nace justamente del afecto, del apego que se le tiene a la institución. Entonces, es además la única institución que puede llamar ahorita a una reconciliación nacional con justicia. Es decir, de todo lo que nos queda, pero los partidos no pueden hacer eso ahorita. Habrá voces dispersas por allí, pero en cambio la Iglesia puede hacerlo y tiene esa capacidad. Tiene también la capacidad de influir en esa atención a los más vulnerables. Si bien es cierto que esa presidencia encargada está recibiendo un dinero, bueno, la Iglesia puede coadyuvar en que eso realmente llegue del punto A al punto B, porque ellos son los que tienen cartografiado en Venezuela dónde están los sectores más vulnerables. Entonces, repetimos, es cierto, la crítica es muy prudente y muy necesaria, lo necesitamos hacer, pero también es importante entender el rol histórico que ahorita puede tener la Iglesia. Es decir, puede pasar de ser aquello que decía Moisés Nayen en el 93, de ser un minotauro que se estaba refractario a las reformas y a los cambios positivos, pasar ahora en cambio a ser adalid, a ser un actor de avance para esa Venezuela que tiene que refundarse y tiene que nacer. Es decir, tiene que actuar ese rol de mediador y de puente institucional dentro de las fuerzas de Venezuela, porque el país está demolido. Claro, y sobre todo hay que recordar que cuando Venezuela nace en su primera constitución, en 1811, el artículo 1 de la Constitución, lo primero que define es: Venezuela es una nación católica, apostólica y romana, y es la única religión, la única fe en este país. O sea, si nace con ese poder político del inicio, no es posible que al día de hoy estemos dando brincos porque hay unos señores que no entienden su papel. Vamos a comerciales y ya seguimos con el profesor Ivo Hernández acá en este espacio, elgocho.com.